Hola, mi nombre es Daisy Olivia Mendoza Tun, de la carrera Gestión y Administración de las Pequeñas y Medianas Empresas, séptimo semestre. Voy a presentar la asignación a cargo del docente de la materia Cultura Organizacional, que es Análisis y Propuesta de Mejora. Propuesta para mejorar la cultura organizacional de trabajo en la empresa Ferretería La Universal. Introducción. La cultura organizacional es un área de gran interés en todos los estudios que abordan el comportamiento y cambio organizacional, ya que es un medio que permite descubrir la forma de lidiar con los problemas provocados por el desarrollo de las organizaciones. Por lo que proponer y desarrollar una metodología que permita convertir a la empresa Ferretería La Universal en una organización de aprendizaje con una cultura organizacional bien definida y adecuada para alcanzar los objetivos de la misma. Antecedentes. Desde algunos años y hasta el día de hoy, hablando en términos generales, la forma de operar que se ha llevado al interior de la Ferretería Universal dista de mucho de considerarse como ideal. Se ha experimentado considerables cambios que, lejos de fomentar mayor integración entre sus integrantes, mayor competitividad y mejor optimización de recursos, han obstaculizado o frenado actividades, procesos y rutinas de trabajo que se consideraban ya establecidas y bien definidas. Objetivos. Objetivo general. Establecer una propuesta de trabajo que contenga puntos específicos a desarrollar, los cuales permitirán mejorar la cultura organizacional de trabajo de la Ferretería La Universal. Objetivos específicos. Establecer las bases para desarrollar una cultura en la que el personal que labora en la Ferretería La Universal se sienta más identificado y participativo. Identificar claramente los problemas actuales que afectan a la empresa. Resultados esperados. Establecer en la empresa las bases para convertir cada una de las 4 áreas que la conforman en una organización de aprendizaje con un sólido conocimiento de su cultura organizacional, lo que permitirá mejorar los canales actuales de comunicación entre las áreas, ya que actualmente no favorecen el desarrollo habitual de las actividades comunes del área, pues la mayoría de los casos se vuelven lentas y por lo consiguiente el inicio, desarrollo y cierre de los proyectos se realiza más lento de lo necesario. Disminuir el número de proyectos que no se logren cristalizar o finiquitar en los tiempos establecidos, por razones como cargas de trabajo excesivas, mala comunicación con el usuario final, toma de decisiones inadecuadas, etc. Reducir el impacto negativo que comúnmente afecta a la Ferretería Universal por la alta rotación del personal clave de la empresa. Metodología de trabajo. Análisis de la problemática actual que se percibe al interior de la Ferretería La Universal. Análisis de los elementos para construir una organización de aprendizaje. Conocer y aprender y analizar las estrategias relacionadas a las disciplinas que permiten construir una organización de aprendizaje. Analizar los elementos y estrategias necesarias para construir y adoptar una cultura interna de trabajo adecuada para lograr los objetivos de la empresa. Análisis de la problemática actual que se percibe al interior de la empresa. No se han identificado las cuatro Cs para alcanzar una correcta administración del cambio, las cuales son compromiso, coordinación, comunicación y cooperación. Existe demasiada dependencia en consultores para realizar procesos claves o resolver problemas que aparecen en las actividades rutinarias, ya que muchas de ellas caen en terceros. Los procesos actuales no están bien definidos y obsoletos, y por consiguiente es difícil encontrar planes de contingencia correctamente definidos, establecidos y actualizados.
La empresa no favorece la innovación, pues considero que alrededor del 80% de los esfuerzos de cada dirección están enfocados en resolver problemas y situaciones urgentes en lugar de atacar el problema de origen, o bien en buscar otras soluciones que a la larga favorezcan los objetivos del área. Mantener las características de un equipo de alto desempeño. Es importante que los equipos tengan una razón muy clara respecto a lo que desean hablar y aprender de lo que obliga a deliberar al respecto. Que exista la necesidad de resolver el problema. Que exista el deseo colectivo para crear algo nuevo. Conducirse y fomentar nuevas relaciones con otros miembros de otra área. Estrategias para desarrollar un pensamiento sistémico. Definir el problema. Generalmente hay que invertir solo unos cuantos minutos para describir en papel el problema que se quiere o se debe enfrentar y deberá contar con las siguientes características. El problema descrito debe ser significativo para el individuo, así como para la organización. Elegir un problema crónico, es decir, alguno que lleve afectando el entorno desde hace buen tiempo. El problema debe tener un alcance bien delimitado. Si no es posible reducir la descripción del problema a 1 o 2 líneas, será necesario acotar el enfoque. Elegir un problema cuya historia sea conocida y que pueda ser descrita fácilmente. Describir el problema de manera muy precisa. Será crucial describirlo tal cual, es decir, sin maquillarlo, para evitar consecuencias de tipo políticas. Evitar incluir las soluciones sugeridas en la definición del problema mismo. 2. Contar la historia del problema. Esta estrategia indica que es importante traer a la superficie la historia o historias detalladas del problema que se definió anteriormente. Este proceso, también llamado construyendo el modelo, es una herramienta fundamental para desarrollar en equipo. Esta fase tiene como característica principal desarrollar una teoría o hipótesis consistente, lógica y que haga sentido para solucionar el problema descrito en la fase anterior. Inclusive la hipótesis podría explicar por qué se origina el problema. Número 3. Buscar los personajes de la historia del problema. Una vez que el equipo desarrolla la lluvia de ideas, será conveniente buscar los personajes que mejor describan la historia del problema. Se sugiere enlistar los principales factores del problema que aparezcan críticos para contar su historia. Comenzar a hablar acerca del problema, establecer las dimensiones del problema, descubrir que cada miembro del equipo se concentra en diferentes factores. Número 4. Los 5 por qué. La clave de esta fase no es realizar juicios o cuestionar todo. Inclusive se recomienda cuestionar los puntos que se consideren entendidos. Es decir, es importante ser sumamente curiosos y encontrar amenazas y temas interesantes que son resultado de la interacción de los demás integrantes. Una recomendación planteada por Peter Senge es pensar como un niño de 4 años que cuestiona todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es decir, tomar un post-it y preguntar el por qué de ese post-it. ¿Cómo se resolvería el problema planteado? Una vez escuchada la respuesta, hacer nuevamente la pregunta ¿por qué? Y así sucesivamente. Evaluación de los resultados. Se considera que aunque los resultados podrían verse reflejados una vez que la propuesta haya sido implementada, no será necesario esperar mucho tiempo para comenzar a evaluar si los objetivos específicos han sido alcanzados, ya que la percepción del personal operativo al interior del área, así como de los usuarios finales, serán un factor que podrá evaluarse aún antes de ser completada en su totalidad. Factores de evaluación. Se considera que con la implantación de la propuesta se lograrán reducir de un 50 a 60% los tiempos de respuesta que usualmente se da a los clientes.
La percepción de los clientes finales mejorará considerablemente, alcanzando un 80-100% de mejora, pues se lograrán producir mejores resultados en un menor tiempo. Con una adecuada cultura organizacional, se mejorarán sustancialmente los canales de comunicación entre las 4 áreas de la empresa, así como entre el mismo personal de cada área, con los usuarios de otras áreas. Para evaluar este factor se tomarán como base que en años anteriores el 40% de sus proyectos en que la empresa ha participado no han podido finalizarse en los tiempos establecidos por el cliente e inclusive algunos han quedado sin concluir, y esto principalmente por la falta de comunicación entre las áreas involucradas. Conclusiones. Es entendible que en algunos conceptos y estrategias serán más difíciles de implantar que otras. Por ejemplo, se considera que una de las estrategias más difíciles de desarrollar será integrar a todo el personal de la empresa, incluyendo al personal de base, para que conforme equipo con el personal de mandos medios y superiores con la finalidad de enfocarse y esforzarse para alcanzar los mismos objetivos y hacer a un lado egos personales y desinterés en ambas partes en términos generales. La empresa se verá gratamente favorecida por esta propuesta de mejora. Gracias.